Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno de nuestros oyentes. Bendigo a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista del Valle, que nos estamos reuniendo los días martes, orando, estando en oración por medio de el WhatsApp. Le damos gracias por que estamos 2 días orando, intercediendo por hermanos, hermanas y por las familiares y amigos, para que el Señor los cuide en este momento tan difícil y crítico que está pasando todo el mundo. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Sabemos que muchos están pasando mucha crisis y muchos han muerto, pero todo el tiempo la gente se ha muerto y no hemos muerto. Pero esto es algo diferente, es para que recapacitemos y nos toca que seguir predicando el Evangelio del Señor. Y sabemos que es algo muy lastimoso lo que está pasando con muchas familias, pero desde aquí les mandamos y el soporte espiritual, que es el que nosotros estamos dando. Un soporte espiritual para que tengamos fuerza, para que podamos seguir hacia adelante con el camino que el Señor nos ha propuesto, con la vida que el Señor nos ha regalado. Entonces, en esta mañana vamos a hacer una oración para que el Dios del cielo nos ayude en la predicación, les ayude a ustedes que están allá en sus casas, en sus hogares, y también pidiendo por cada uno de sus familiares, amigos y todos los que ustedes conocen, para que esta pandemia, este virus, no alcance a tocar a sus vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi alma te alaba y te bendice, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que tú, Dios mío santo, guardas a cada uno de nosotros. Sabemos que muchos están en el hospital, sabemos que muchos han pasado a una nueva vida. Solamente tú lo sabes. Pero nosotros estamos de luto con cada una de esas personas que han perdido sus seres queridos, sus familiares queridos, sus amigos queridos. Aquí en Brentwood han muerto muchas personas latinas que han pasado a una eternidad. Hay pastores que también han muerto, pero estamos con la misión que el Señor nos ha traído aquí como la Iglesia Bautista del Valle, para traer aliento espiritual a cada uno de los que están oyendo. Padre de la gloria, bendice los familiares donde se encuentran, e igualmente bendecimos a nuestros amigos, conocidos, que tú los protejas y protejas a cada uno de los compañeros de trabajo y todos los que estemos en relación. Sabemos que estamos distanciados, pero ahora estamos más unidos en espíritu que cualquier otra vez. Este es un momento en que estamos pensando por el otro y nos estamos cuidando nosotros mismos, pero damos gracias a Dios por la obediencia que tenemos hacia el gobierno, hacia las restricciones que nos tienen, pero también te damos gracias a Dios por tanta y tanta paz que nos da nuestras vidas en medio de esta situación tan difícil. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, bendice todo lo que se va a hacer. Amén. Aquí vamos a estar con nuestra hermana Marta, que va a tener un cántico para alabar al Señor. Señor le bendiga, hermanos. Un día a la vez, gloria al Señor. El Señor siempre nos da una oportunidad en nuestras vidas. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir.
Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para seguir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Siempre el Señor nos da una oportunidad, hermanos. Reconozcámoslo y reconocémoslo como nuestro único y exclusivo Salvador de nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, gloria al Señor. Con nosotros el pastor, gloria al Señor. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Que el Señor bendiga de una manera especial a nuestra hermana Marta. Un día a la vez, mi Cristo. Qué bueno. Vamos a leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, del capítulo 1 al 10. Y el título del sermón es Jesús, el buen pastor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y la sacan. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Gracias te damos, Dios mío, por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos para que podamos traer este mensaje de aliento, de fortaleza en medio de esta situación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice que Juan, utiliza la parte de literatura de una alegoría. La alegoría es que usa un símbolo para dar una enseñanza. Entonces, el símbolo de hoy en este parte bíblica es la puerta. Jesús dice que Él es el buen pastor. Entonces, la puerta es Jesús, el buen pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esos momentos cuando Jesús está hablándoles de esta alegoría? Dice de que había una situación de los fariseos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 nos dice, el contexto nos dice de que había un hombre ciego de nacimiento. Y estaban los fariseos viéndolo y no le hicieron nada al pobre hombre que estaba ciego de nacimiento. Pero dice el texto que pasaba Jesús por allí. Y Jesús dice que cogió barro y le untó en sus ojos. Y el ciego miró, le volvió su vista. Entonces, le dijo Jesús, vete al estanque de Siloé y lávate. Y recobró la vista. Cuando él vuelve, los fariseos lo ven y dicen, a este no lo conocemos. Este no era el ciego. O será o no será. Entonces, los fariseos están en contra de los milagros que hace Jesús. Y le comienzan a hacer preguntas. Dicen, bueno, ¿y quién fue que te sanó? No, pues uno que se llama Jesús. Entonces ahí es donde viene la duda de nuestras vidas. Y como, ¿será este, verdad? ¿Será este el que estaba ciego o era otro? Y fueron capaces los fariseos de investigar hasta sus padres si él realmente había nacido ciego. Y le preguntan a sus padres, ¿este es el hijo de usted? Pues claro que sí. Pero les preguntan de que cómo él recibió la vista. Dice, no, nosotros sabemos cómo recibió la vista, pregúnteselo a él. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo a los fariseos. Acuérdense, ellos judíos también. Al tenerle miedo a los fariseos lo mandan a donde su hijo, que su hijo ya es mayor y él puede contestar. Y le van y vuelven y le preguntan al hombre que era ciego. Dice, bueno, ¿y usted qué fue lo que le pasó? ¿Quién fue que lo sanó? Me dijo, hay un profeta, Jesús. Él fue el que me sanó. Yo no sé dónde anda, pero él fue el que me sanó. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Que era una autoridad religiosa y ellos eran arbitrarios. Ellos no vieron, era más ciego. Quedaron ellos más ciegos que el mismo ciego. ¿Por qué? Porque su arbitrariedad los hizo ciegos. Su forma de ver las cosas a su manera lo hace a uno ciego. Ellos no vieron la compasión que tuvo Jesús, que había un ciego, que él podía ya trabajar, él podía hacer sus cosas por su propia manera. Pero no, él quería que el ciego siguiera siendo esclavo. Y ellos no ven el milagro que hace Jesús. Y aquí nos enseña algo que el Señor a veces manda a nuestras vidas para que nosotros crezcamos en fe. Entonces las situaciones de nuestras vidas, a veces, que es una calamidad, lo que está pasando ahora con el coronavirus. Esto nos puede poner a pensar, bueno, ¿y qué va a ser de mi vida de fe? ¿Para dónde es que yo voy? ¿Cómo está Jesús con mi vida? Todo paró. Todos los planes que teníamos para ir para cualquier lado, todos los planes que tenía el mundo entero, planes de diversión, planes de trabajos, planes
de viajes, planes de diversión, planes de vacaciones, se canceló completo. Eso me llama a mí la atención. ¿Lo tomo de una manera arbitraria o lo tomo como una bendición de Dios para reflexionar qué es lo que quiere Dios con mi vida? Quiere que Él desea que en este momento de quietud nos acerquemos más a Él, o nos volvemos ciegos como el que estaba ciego, que no vemos y creemos, no, esto va a pasar y va a seguir. No, esto es una enseñanza que tenemos que verlo de una manera espiritual. Entonces, y ellos cogieron y le preguntaron tanto al ciego que lo botaron de la sinagoga, o sea, lo botaron de su redil. Y Jesús lo recoge. Jesús recoge al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa de cada uno cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedades, cuando el Señor se preocupa por nosotros. El Señor se preocupó por el ciego, también se preocupa por nosotros. Pero lo más interesante es que Jesús lo acoge para ponerlo en su corral, para ponerlo en su redil, lo acoge. Lo mismo nosotros. Hay veces venimos al Señor por situaciones adversas a nuestra vida, para que el Señor nos ayude. Y el Señor nos ayuda y volvemos al redil, o vamos al redil, al corral que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Pero el pastor, el buen pastor, necesita de ¿qué? Necesita de un corral, de un terreno, lo cerca, que ese es el corral, el redil. El redil necesita de una puerta para que entre, para que descansen las ovejas. En la hora de la tarde, para que tomen su agua, o allá como había ríos, traerle los ríos, llevarlos a los ríos, pero cuando regresaban en la tarde, entonces se quedaban para descansar las ovejas hasta la noche, hasta el otro día cuando venía el pastor. Entonces el pastor necesita de terreno, necesita para tener pastos, necesita tener agua y necesita ese corral para tener sus ovejas, para tener la necesita de alimentos para darles a ellos. Entonces, estas ovejas necesitan de este buen pastor. Y el buen pastor es el que reconoce, el buen pastor es el que reconoce al portero, porque hay un portero en el redil. Entonces, el buen pastor es reconocido por el portero. Y aquí es interesante, las ovejas reconocen su voz. ¿Por qué? Porque anteriormente no era que yo tenía mis ovejas y las ponía en el corral, no, eran varios pastores, era una comunidad, y ellos tenían, en el corral tenían varias ovejas de cada uno. Por eso es que está enfatizando el texto de que cada pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen su voz. Entonces cuando llegaba en la mañana, cada uno llamaba a sus ovejas y cada oveja venía a donde su pastor. Venía y reconocía la voz del pastor. Entonces, el pastor reconocía bien su rebaño y la llamaba a cada uno por su nombre. Entonces, este buen pastor sabe quién es cada oveja. Y Jesús sabe quién es cada uno de nosotros. Y es interesante porque Él reconoce a cada uno por nombre, cada uno por como somos. Él nos reconoce a cada uno como somos. Entonces, este buen pastor reconoce la voz. Acuérdese, el pastor reconoce la voz de sus ovejas. Y las ovejas reconocen la voz también de quien los está llamando. Entonces, pero estas ovejas tenían unos enemigos. Y aquí estamos viendo que los pastores malos de Israel, como los fariseos, eran pastores malos. No sabían cómo ser unos buenos pastores. Entonces, estos pastores malos, las ovejas tenían ese temor. Entonces, las ovejas tienen unos enemigos. Y el texto lo dice claro, que hay ladrones y salteadores. Pero estos ladrones y salteadores son los que no pasan por la puerta, se van por el cerco. Se pasan el cerco para coger las ovejas. Entonces, estos eran los ladrones y salteadores, de que no pasaban, ¿por qué?
por la puerta. Y para pasar por la puerta, que es Jesús, por eso él dice en el texto, todos los antes que son de mí son ladrones y salteadores. Los judíos, ¿por qué? Porque no pasaban por Jesús. Todo el que desea ser salvo necesita pasar por Jesús. No solamente por Jesús, por la puerta que es Jesús. Por la puerta que es Jesús. Entonces, estos enemigos también llama también a los asalariados. Pero los asalariados tienen algo importante, algo que hay que descartar, que los asalariados no son enemigos de las ovejas, sino que cogen las ovejas solamente para utilizarlas, solamente para beneficio de ellos. ¿Cuál era el beneficio de ellos? Que les diera la lana. Entonces les cogían los salteadores, los asalariados, eran los que trabajaban como pastores, pero solamente buscaban la lana de las ovejas, pero no les interesaba su alimento, su estadía, su bienestar, el cuidado, no tenían para ellos, sino que solamente se aprovechaban de una forma egoísta de las ovejas. Pero viene el último, que el último casi todos sabemos que es el lobo. Cuando viene el lobo, viene solamente para matar y para arrebatarlas. Arrebatarlas del redil, arrebatarlas de donde estaban las ovejas, las arrebataba del buen pastor. Porque venía era a matarlas, a acabarlas con ellas. Entonces, pero hay algo que tienen las ovejas, que las ovejas dependen absolutamente de su pastor. Las ovejas, todos los cristianos dependemos de Cristo. ¿Para qué? Para que nos vigile, nos proteja y nos guíe. Entonces, ¿cómo yo como oveja, el Señor me vigila, me proteja y me guía? Y necesitamos de dos columnas para que Jesús nos vigile, nos proteja y nos guíe. Necesitamos de ser sumisos y de ser dependientes de Él. No es que usted va a quedar quieto, no. Es dependencia total de Jesús. Y sumisión de Jesús. Y eso es lo que más difícil nosotros tenemos. Porque la actitud de la oveja es de que tenga sumisión. ¿Quién se quiere someter a otro? Es difícil. Uno viene por naturaleza que no se quiere dejar dominar de nadie. Y peor, dependencia. Nosotros queremos ser independientes, queremos ser libres. El Evangelio nos enseña. Por eso Él es buen pastor. Porque si nosotros queremos que Jesús nos vigile, nos proteja y nos guíe, necesitamos de someternos a Él y depender únicamente de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta, por ahí donde tenemos que pasar. Jesús es la puerta para poder nosotros tener la vida eterna, para poder nosotros que Él vigile, proteja y guíe. En este momento necesitamos ¿de qué? De que nos vigile. En este momento necesitamos que Él nos proteja y necesitamos que Él nos guíe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Todos los días que salimos de la casa, ay, ojalá que tengo mi tapaboca, tengo cuidado qué es lo que cojo, qué es lo que me... Ahora estamos más pendientes de las manos, estamos más pendientes de la máscara. Antes estamos más pendientes de otras cosas. Ahora el mundo nos cambió, que estamos más pendientes de la máscara. El que no tiene máscara no puede entrar, no puede comprar, porque no lo dejan entrar a un bus, no lo dejan entrar a un store, no lo dejan entrar a comprar comida, no lo dejan comprar a ninguna parte. Y estamos distanciados. ¿Por qué? Porque es la situación que nos ha tocado. Entonces, la figura de Jesús como la puerta de las ovejas es que todo el mundo tenemos que pasar por Jesús. Oiga bien, en Jesús es el único acceso legítimo
para entrar por el redil, para entrar al corral que tiene Jesús, para el corral que ha hecho el Padre Dios para todos, para que Cristo nos ayude, para que Cristo nos guíe. Es el único acceso que tenemos que entrar para poder. Hay tanto acceso, hay gente que por medio de la psicología, por medio de la yoga, por medio de tantas cosas que usted ahora ve, porque ahora tiene tiempo para ver de todo. Y lo único que quiere es que usted se sienta tranquilo, se sienta cómodo, se sienta feliz. Pero para entrar usted a la vida eterna, para usted estar dentro de la vida eterna, para estar usted en el redil, para usted estar en el corral de Dios, necesita primero pasar por Jesús. No por usted puede leer la Biblia, eso está bien, pero tiene que primero pasar por Jesús. ¿Por qué? Porque al aceptar usted a Jesús, usted está aceptando primero todos sus errores y todos sus pecados. Sumisión, lo que nos decía en la oveja, y dependencia. Si no nos sometemos, y eso es lo que mucha gente no quiere. Hay gente que lo dice público, pero es mejor que lo diga Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe oírnos. Acuérdese, Él sabe cómo, el nombre de cada uno, y Él sabe y lo reconoce por su voz. Aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque el buen pastor va adelante, no como los que ahora hacen, que vienen con perros, vienen atrás arreando las ovejas. En la antigüedad no era así. Los pastores hebreos, los pastores, ellos no van atrás como ahora, que usted ve perros y ve el pastor con el cayado atrás empujando las ovejas para que vayan para el corral, para que vayan a los pastos, para que vayan a los ríos a coger agua. No, ahora este pastor que nos está diciendo, Él va delante de nosotros, como ellos lo hacían. ¿Por qué adelante? Porque la oveja reconoce la dependencia del que va adelante y se somete al que va adelante. Es diferente ahora los pastores que van atrás empujando a la gente. No, Jesús va delante de nosotros y nosotros tenemos que seguirlo, sometiéndonos a Él, dependiendo solamente de Él. Entonces, cuando el único acceso es Jesús, para entrar al redil de Él, para entrar al corral de Él, tenemos que pasar por la puerta del redil de Dios, y la puerta se llama Jesús. Entonces, cuando entramos a esta nueva vida, que entramos por la puerta, para el redil de Jesús, para el redil de Dios, entonces entramos nosotros, ¿para qué? Para coger nuevos pastos. Cuando entramos por Jesús, entramos a comer nuevos pastos. Él nos da los alimentos y la bendición. Y cuando hallamos los alimentos y las bendiciones, hallamos nuevos pastos, hallamos buenas comidas. Entonces la puerta está abierta para todos nosotros. Para toda la humanidad está abierta la puerta, que es Jesús. Pero tenemos que reflexionar en este texto, de que está Jesús y los fariseos. Y tenemos que reflexionar de la forma como trabaja. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es, oiga bien, la guerra espiritual es desvirtuar la autoridad del contrario. Entonces, ¿qué es lo que hacían los fariseos? Desvirtuar lo que hace Jesús bueno. El lobo, que lo hace, matar y destruir. Desvirtuar lo que hace ¿Qué hace el ladrón y el salteador? Desvirtuar lo que hace el buen pastor. Entonces, ¿usted está desvirtuando lo que hace Jesús con sus acciones? ¿O está haciendo acciones del buen pastor? Entonces, o nos colocamos en unas maneras de ser farisaicos, de quitarle la obra al Señor y no suplir a otras personas como lo hace el buen pastor, o tenemos esa guerra espiritual de desvirtuar la autoridad del buen pastor. Entonces tenemos que pensar, porque hay situaciones de nuestra vida que creemos que nos conviene, pero estamos desvirtuando ¿qué?
la obra de Jesús. ¿Por qué? Por nuestras acciones, por nuestra manera de pensar. Entonces, cuando desvirtuamos, es lo que hacían los fariseos, desvirtuaban lo que Jesús había hecho con el ciego. Y los fariseos quedaron más ciegos que el que era ciego. ¿Por qué? Porque desvirtuaban la autoridad de Jesús. Y hay en cierta manera de nuestro crecimiento espiritual, en un momento de querer buscar uno la verdad, de querer buscar y agradar al Señor, hay veces desvirtuamos el poder de Jesús, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y nos hacemos que contrarios a Él. Entonces, en esa guerra espiritual necesitamos de estos milagros que hace Jesús en nuestras vidas para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe esté cimentada en Jesús, para que siga trayendo estos llamamientos, para que siga trayendo a nuestra vida estos signos de que el reino de Dios es para vida, que el reino de Dios es para vida. Aquí, no estoy hablando del reino de Dios en la eternidad, no, que el reino de Dios es para vivirlo aquí. ¿Por qué? Porque se origina, en nuestra vida se origina la fe. ¿Por qué? Porque no desvirtuamos el poder de Jesús, sino que aceptamos y practicamos el poder que tiene Jesús en nosotros. Pero Jesús nos exige. Jesús en su palabra nos exige una forma diferente. Primeramente, que le sigamos. No le sigamos porque otros siguen, no. Le sigamos como las ovejas, de una sumisión y una dependencia de Él. Yo creo que eso es lo más difícil de nosotros como humanos. Que le sigamos a Jesús como Él lo dice en su palabra. Como Él nos está incitando siempre a que le sigamos, a que tengamos nuevos pasos. También asumir actitudes como el buen pastor, que tiene misericordia, que se preocupa por el ciego, que se preocupa por reconocer la voz de Dios, que se preocupa por atinar bien el oído de cuál es el buen pastor, de cuál es la palabra realmente que Dios quiere para mi vida. Porque si usted puede oír la palabra, usted puede oír a muchas personas, usted puede oír a cantidad de hombres con fama de que predican la palabra, pero lo más importante que yo le digo es que escuche la voz de Jesús, la voz de Cristo que está en la palabra. Por eso yo digo, aquí el que manda en la iglesia es el buen pastor, que es Jesús. Todos lo estamos siguiendo y cada uno tiene una función. Yo tengo esta función, pero hay otros que tienen una función, pero es una función dentro del redil, dentro del corral de Dios. Todos somos iguales y todos tenemos que ser sumisos y dependientes de Él. Si no, no estamos dentro del redil de Él, no estamos dentro del corral. Y qué difícil es que usted diga que usted es la oveja de Jesús, de que usted es oveja, que usted sabe oír, y que al final de cuentas le dicen, no, es que usted no está en el corral, usted está en un corral diferente. El corral que usted oyó fue otro pastor, que no es el buen pastor, sino otro pastor que lo engañó. Y no fue Jesús, no fue Cristo, sino que nosotros nos hacemos, porque esa es la gran situación que está pasando en esta época, que nos creemos que sabemos que somos mejor que otro, que desvirtuamos a otro. Cristianos, hay personas que dicen, es que usted no sabe, pero ¿cómo se atreven a decir eso? Si nosotros somos cristianos no porque nosotros nos nombramos, sino porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por esa oveja y por mi oveja, porque yo soy una oveja. Él ha pagado en medio del proceso, en medio de poder saber oír la voz de Dios. Cometo errores, lógico, pero tenemos que cuidar, tenemos que estar unidos en someternos y depender únicamente del Señor. Entonces, Él también exige
que nuestra fe sea una fe original. Que seamos originales. Tiene que seamos original nuestra fe. Entonces, necesitamos de ser oyentes a la palabra y orantes. Eso es indispensable. Hay personas que leen la palabra de Dios, como decimos en el argot popular. Lee usted como un loro. O sea, repite, pero no se le queda nada dentro de su alma. Esa oveja no capta la voz del buen pastor. Un versículo que llegue a su oído y usted para comenzar a reflexionar de su vida, si está en el redil o no está en el redil, no es problema de Dios, es problema de cómo está su oído. O usted oye cantidad de voces, porque hay gente que oye cantidad de personas y escoge solamente lo que le conviene. Y hay gente que refuta la palabra de Dios porque oyó en el otro, pero no por experiencia personal. La oveja es una persona que está en experiencia constante. Es su vida de dependencia y sumisión, porque ella tiene que comer, ella la tienen que cuidar, a ella la tienen que llevar por sus pastos, ella depende de. ¿Cuál es nuestra dependencia como ovejas espirituales? De escudriñar las escrituras y orar, porque la oración rompe la capacidad de creernos nosotros demasiado de grandes. Y hay veces creemos que somos más grandes que Dios. En esta situación de este virus ha bajado los que decían que usted no ve que ahora hay conciertos en la casa, hay todo en la casa. ¿Para qué? Y solamente con los mismos cantantes. ¿Por qué? Porque la gente necesita ídolos. Y esos ídolos, la gente cree que son sus dioses. Entonces, ¿qué está pasando con Jesús? Que exige que nosotros oigamos bien su palabra y ser orantes. Orar sin cesar, dice el texto. Orar sin cesar para no caer en ¿qué? En tentación. ¿Cuál es la tentación? Que viene el lobo, que vienen los salteadores, que vienen los ladrones y que vienen los asalariados. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar la voz del Señor. Entonces, para eso necesitamos orar. Cuando leamos la palabra, ¿qué es en un texto? ¿Qué es en un versículo? A ver qué le dice a usted. Si usted está en una situación como vea que no está entrando bien por Jesús, está haciendo usted lo contrario a lo que Jesús diga, quede tranquilo, medite en su vida. Y esa palabra le está hablando, dele gracias a Dios, calladito, dele gracias a Dios. Y sufra solo, con Jesús que lo guíe. Para eso es que el Señor dice que nos tenemos que someter, ser sumisos y ser a la vez dependientes. Cuando viene la palabra sumiso, tranquilo, recíbala y dependa de la gracia de Dios para que el Señor le ayude. Entonces, tenemos que ser dóciles. Y para ser dóciles, porque usted con rebeldía, usted no sabe escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando somos dóciles, somos capaces. Oiga bien, cuando somos dóciles, cuando somos obedientes, somos capaces de escuchar, ver y sentir lo que pasa con nosotros. Cuando usted se pone a alegar, cuando usted se pone a ser rebelde, no, que esta palabra, no oye, no escucha, no ve, ni siente lo que está dentro suyo. Y eso es lo que quiere el Señor, que Él, como nosotros como oveja, que nosotros podamos en nuestro corazón reconocer la voz de Cristo en medio de tantas voces, en medio de tantas situaciones. Esta situación que lo está pasando, párese, quede tranquilo y comience a ver si usted es capaz de escuchar, ver y sentir lo que pasa en su vida, lo que pasa en su corazón, y reconozca, aprenda a reconocer, que su alma reconozca la voz de Cristo
en medio de tantas cosas que usted oye, en medio de tantas situaciones que usted oye. Hay situaciones de enfermedad, hay situaciones de cualquier situación, pero aprenda a escuchar la voz de Dios. Y Dios, Cristo, en su palabra, por medio del Espíritu Santo, le va a hablar personalmente. Y no necesitamos de tener mucha teología, no, ser prácticos. Palabra y oración en este texto. Palabra de la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, y ser orantes, orar sin cesar. ¿Para qué? Para que la voz de Cristo pueda estar completamente sintonizada en cualquier situación de su vida. Que aprenda usted a saber oír la voz de Dios. Que aprenda usted a poder sentir y las vibraciones de la voz que viene de parte de Dios. Esta docilidad, esta forma de poder nosotros ser dóciles, es muy difícil sin orar. Las personas que son rebeldes no oran. Las personas que siempre están buscando soluciones no oran, sino que quieren es impartir lo que los fariseos decían. De esta forma es, y al ver que el ciego fue sanado, lo botaron de redil, lo botaron de su... Solamente ellos querían a su forma. Pero Jesús no. Jesús lo que quiere es que seamos dóciles en la oración. Porque sin oración y sin un profundo conocimiento de esta palabra, que es solamente de Dios, es la que podamos nosotros necesitamos de la ayuda de reconocer la voz del buen pastor. Si usted no lee la palabra de Dios, muy difícil va a tener usted que poder saber oír las vibraciones, lo que le da el Señor a su alma de lo que habla la palabra de Dios. Para eso necesitamos de ser dóciles, ser obedientes, ser sumisos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconocer, en medio de tantas voces, la voz del buen pastor. ¿Usted no ve que siempre las ovejitas más pequeñas es la que la coge el lobo? La ovejita más pequeña es la que coge el lobo. Las ovejas no grandes no, las ovejas grandes se quedan todas unidas para que el lobo no coja ninguna, porque no va a poder. Pero el lobo siempre coge las más pequeñas. El lobo siempre coge las más inexpertas, las más humildes, las más sin experiencia. Lo mismo en la palabra de Dios. Las personas que no están con la madurez espiritual son las que son muy fáciles de engañar por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque están ellos con la ansia de escuchar, y las personas se creen que todo el que le habla de Dios son buenos. No, lo importante es que reconozcan de que hay que entrar por la puerta, y para entrar por la puerta de las ovejas y usted ya estar dentro, como yo, estar dentro del redil, tenemos que someternos y depender de la palabra de Dios, orando para que el Señor nos ayude y podamos tener una virtud de ser capaces de escuchar, ver y sentir qué pasa en mi vida, qué pasa en mi corazón, y poder yo reconocer que es la voz de Dios para que cambie, para cambiar, y poder nosotros ser dóciles a la palabra de Dios por medio de la oración. Y que ese conocimiento de Dios, ese conocimiento, no estoy diciendo el conocimiento el conocimiento que le da a su alma, el conocimiento que solamente da Dios, el conocimiento que solamente da de parte de Dios, para que usted pueda hacer las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque el que lo está guiando es el buen pastor. Es el buen pastor. Entonces Jesús es el buen pastor. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. Padre nuestro, voy a orar por cada uno de ustedes. Incline su rostro donde esté o cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos predicado tu palabra, de que tú eres el buen pastor. Mira la situación de cada uno de nosotros, que hay veces no leemos la Biblia, y hay veces no oramos, pero ahora estamos orando. Padre, mira las circunstancias de cada uno, que podamos nosotros, Padre de la gloria, en medio de esta situación que podamos tener,
de poder saber oír la voz verdaderamente de Dios. Que el